¿Alguna vez te has preguntado cómo llevaría el peso de advertir a toda una nación sobre su inminente destrucción, sabiendo que pocos te escucharían? La vida de Jeremías, el profeta conocido como el hombre de las lágrimas, es una historia de valentía, dolor y esperanza inquebrantable. Pero, ¿qué mensaje tan poderoso le encomendó Dios que le hizo enfrentar persecuciones y soledad? Hoy exploraremos el llamado de un hombre cuya misión sigue resonando siglos después. ¿Estás listo para descubrir? Jeremías nació en Anatot, una ciudad pequeña a las afueras de Jerusalén, dentro de una familia sacerdotal. Su linaje lo conectaba con una tradición de servicio y adoración a Dios en el templo, una herencia que no solo le daba prestigio, sino también una formación espiritual y religiosa profunda. Desde su niñez, fue expuesto a las leyes de Moisés, los sacrificios y las responsabilidades del sacerdocio, lo que hacía pensar que su futuro estaría asegurado como líder religioso. La expectativa era que Jeremías seguiría los pasos de su familia, sirviendo en las actividades religiosas y manteniendo las prácticas que unían al pueblo de Israel con Dios. Ser parte de una familia sacerdotal no solo le daba privilegios, sino también un fuerte sentido de identidad y pertenencia. Sin embargo, este entorno sagrado también lo preparó, quizás sin que él mismo lo supiera, para un llamado muy diferente, uno que iría más allá de las funciones típicas de un sacerdote. Dios tenía un plan especial para Jeremías, uno que cambiaría radicalmente el curso de su vida. En lugar de ser conocido como un líder sacerdotal, sería el vocero de Dios en un tiempo de crisis y juicio. Desde muy joven, Jeremías se dio cuenta de que su relación con Dios era más profunda que una simple tradición familiar. Dios lo había escogido para un propósito profético, incluso antes de que naciera. Antes de formarte en el vientre, te conocí, le dijo el Señor, revelando la predestinación y la seriedad de su misión. Para un joven como Jeremías, que conocía las costumbres y rituales sacerdotales, recibir un llamado para ser profeta fue impactante. Este llamado lo apartó de la seguridad y el respeto asociados con su familia y lo llevó a un camino lleno de dificultades. Dios no lo llamó para consolar o sanar, sino para advertir y desafiar al pueblo de Israel, anunciando juicios que muchos no querían oír. Sería una tarea solitaria y dolorosa, marcada por el rechazo y las lágrimas, algo muy distinto a la estabilidad que el sacerdocio le habría ofrecido. La vida de Jeremías muestra una profunda paradoja, un hombre nacido para ser sacerdote, pero llamado a ser profeta. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo Dios puede cambiar las expectativas humanas y usar nuestras raíces de maneras inesperadas. ¿Cómo manejaría Jeremías el peso de este llamado? ¿Qué lecciones aprendemos de un hombre que, desde sus raíces sacerdotales, fue llevado a confrontar y desafiar a una nación? En su nacimiento y contexto familiar ya se vislumbraban las tensiones y desafíos de una vida consagrada al servicio divino, pero con un propósito mucho más grande de lo que él jamás habría imaginado. Jeremías era joven cuando experimentó algo que transformó su vida para siempre, el llamado directo de Dios. Imagina el peso de esas palabras divinas cayendo sobre él: te he designado como profeta a las naciones. Dios no solo lo conocía antes de su nacimiento, sino que ya había definido su destino como portavoz de un mensaje difícil. Este llamado no fue un honor cómodo, sino una carga llena de responsabilidad y dolor, porque significaba anunciar el juicio a su propio pueblo, un mensaje que lo haría enfrentarse a reyes, sacerdotes y profetas falsos. El ministerio de Jeremías no consistía en promesas de bendición o palabras de consuelo. En su lugar, Dios le pidió que hablara de destrucción y exilio. Jeremías debía advertir a Judá sobre el inminente castigo por su desobediencia y corrupción. La nación había caído en la idolatría, abandonando la alianza con Dios, y ahora el juicio era inevitable.
Sin embargo, anunciar estas verdades amargas le trajo muchos enemigos y lo hizo profundamente impopular, porque nadie quería escuchar que la ruina estaba por venir. A medida que Jeremías comenzaba a proclamar el mensaje de Dios, la realidad de su misión se volvía cada vez más dolorosa. Las personas lo ignoraban, lo despreciaban e incluso lo atacaban. Los líderes de Judá, tanto religiosos como políticos, no querían aceptar que sus pecados traían la ira de Dios sobre la nación. Jeremías, conocido como el profeta llorón, a menudo se sentía solo, sin el apoyo de su pueblo o su propia familia. Su ministerio era un constante recordatorio de la carga que implicaba ser fiel a Dios, a pesar del rechazo y las amenazas de muerte. Jeremías nunca comprometió el mensaje que Dios le había dado. Sabía que debía advertir al pueblo, aunque su propia vida estuviera en peligro. Hubo momentos en los que se sintió tentado a abandonar y hasta deseó no haber nacido. Sin embargo, su amor por Dios y por el pueblo de Israel lo mantuvo firme. El fuego de su misión ardía dentro de él. Hay en mi corazón como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Estoy fatigado de contenerlo, y no puedo, declaró Jeremías, mostrando cómo la verdad divina lo consumía. Aunque su ministerio era de advertencia, Jeremías no perdió de vista el propósito más profundo de su mensaje. A pesar de anunciar juicio, su deseo era que el pueblo se arrepintiera y se reconciliara con Dios. Este deseo mostraba el corazón compasivo de un profeta que, aunque enviado para advertir, anhelaba que las personas escucharan y cambiaran. Su misión era un llamado al despertar espiritual, incluso si la mayoría no lo aceptaba. Su fidelidad y entrega total a la voz de Dios hacen de Jeremías un ejemplo de obediencia y valentía en los momentos más oscuros. Jeremías fue elegido por Dios para revelar uno de los mensajes más sombríos de la historia de Israel, la caída de Jerusalén. Las visiones que recibió no dejaban espacio para la esperanza inmediata. Dios le mostró que la destrucción era inevitable si el pueblo no se arrepentía. Las profecías hablaban de la ciudad santa reducida a ruinas, del templo, el corazón espiritual de Judá, quemado y saqueado, y del pueblo llevado al exilio. Jeremías describía estos eventos con palabras que helaban la sangre y mostraban un juicio divino inminente. A pesar de la urgencia de su mensaje, los líderes y el pueblo de Jerusalén se negaron a escuchar. Jeremías advirtió repetidamente que las alianzas políticas y las prácticas idolátricas de Judá no podrían salvarlos. Les recordó que el ejército babilónico, bajo Nabucodonosor, se acercaba y que resistir sería inútil si no volvían a Dios de corazón. Sin embargo, en lugar de arrepentirse, el pueblo se aferró a falsos profetas que prometían paz y seguridad. La obstinación de Judá solo aumentó la certeza de que el desastre estaba por llegar. Dios le dio a Jeremías visiones y símbolos para hacer su mensaje más claro. Por ejemplo, se le pidió que quebrara un cántaro de barro frente a los líderes de la ciudad, diciendo que así sería destruida Jerusalén, de manera total e irreparable. En otra ocasión, llevó un yugo sobre sus hombros, simbolizando la esclavitud que vendría bajo Babilonia si no se sometían. Estas acciones simbólicas eran impactantes, pero el pueblo seguía sin creerle. Cada profecía y acto profético eran intentos desesperados de llamar la atención de un pueblo que no quería ver la verdad. La valentía de Jeremías al profetizar la caída de Jerusalén lo hizo enemigo de muchos. Los líderes religiosos y políticos lo acusaron de desmoralizar al pueblo y lo tildaron de traidor. Fue encarcelado, arrojado a un pozo de barro y sufrió múltiples intentos de silenciarlo. Sin embargo, ni las amenazas ni los maltratos pudieron apagar su compromiso con la verdad. Jeremías sabía que lo que profetizaba no eran solo sus propias palabras, sino las palabras de Dios, y que debía ser fiel sin importar el costo. Al final, todo lo que Jeremías había advertido se cumplió.
En el año 586 a.C., Babilonia asedió y destruyó Jerusalén, y el pueblo de Judá fue llevado al exilio. La ciudad fue quemada y el templo, el lugar donde la presencia de Dios había habitado, fue arrasado. El sufrimiento que Jeremías había intentado evitar con sus advertencias se hizo una realidad trágica. Pero incluso en medio de la desolación, el cumplimiento de sus profecías validó que Jeremías había sido un verdadero portavoz de Dios. Su fidelidad y sus profecías siguen siendo un recordatorio del costo de la desobediencia, así como de la necesidad de escuchar y obedecer la voz de Dios. Aunque Jeremías es conocido por sus profecías de juicio, su ministerio no solo consistía en advertencias sombrías. En medio del dolor y la destrucción, Dios le dio un mensaje de esperanza para el pueblo de Israel. La promesa del exilio no era el final de la historia, habría un tiempo de restauración y renacimiento. Jeremías habló de un futuro en el que Dios haría algo nuevo y transformador, un mensaje que brillaba con esperanza incluso en los momentos más oscuros. Uno de los mensajes más significativos de Jeremías fue el anuncio de un nuevo pacto. Este pacto no sería como el antiguo, escrito en tablas de piedra y quebrantado por la desobediencia del pueblo. En cambio, sería un pacto escrito en los corazones de las personas, una relación íntima y personal con Dios. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, declaró Dios a través de Jeremías. Esta promesa de transformación interna ofrecía la esperanza de una conexión más profunda y duradera con el Creador. Jeremías también habló del regreso del pueblo del exilio. Dios prometió restaurar a Israel y devolverlos a su tierra, reconstruyendo lo que había sido destruido. La tierra de Judá, que había sido devastada por los babilonios, volvería a florecer y el pueblo experimentaría la misericordia de Dios una vez más. Esta esperanza de restauración mostraba que el juicio no era el final, sino un medio para un propósito más grande, un pueblo renovado y comprometido con Dios de una manera más sincera. El mensaje de Jeremías también mostraba el carácter fiel y misericordioso de Dios. A pesar de la rebelión y el pecado del pueblo, Dios no los había abandonado por completo. El nuevo pacto era una prueba de que Dios aún los amaba y estaba comprometido con su redención. Jeremías presentó a un Dios que siempre deja una puerta abierta para la reconciliación, un Dios que desea que su pueblo vuelva a Él. Incluso cuando parecía que todo estaba perdido, las palabras de Jeremías recordaban que Dios era un padre que no podía olvidar a sus hijos. Las profecías de Jeremías sobre el nuevo pacto también apuntaban al futuro y al Mesías, quien sería el mediador de este pacto eterno. Los cristianos interpretan estas promesas como un anuncio profético de Jesucristo, quien vino a cumplir este nuevo pacto con su vida, muerte y resurrección. Las palabras de Jeremías trascienden el tiempo, mostrando que Dios estaba preparando el camino para una salvación que alcanzaría a todas las naciones. Esta esperanza ha resonado a través de los siglos, inspirando a generaciones con la promesa de un Dios que siempre trae redención después del juicio. El ministerio de Jeremías estuvo marcado por un sufrimiento constante. Desde el principio, sabía que su mensaje no sería bien recibido, y Dios mismo le advirtió que enfrentaría oposición. Sin embargo, la magnitud de los sufrimientos que experimentó fue profunda y desgarradora. Jeremías no solo tuvo que soportar el rechazo del pueblo, sino también el aislamiento y la traición de aquellos en quienes confiaba. A pesar de su fidelidad a Dios, su vida estuvo llena de dificultades que lo llevaron a un estado de angustia y desesperación. Jeremías fue despreciado por las personas a las que fue llamado a servir. Los líderes religiosos y políticos de Judá se enfurecieron por sus profecías de juicio, lo acusaron de conspirar contra la nación y trataron de desacreditarlo.
El pueblo, cegado por falsas promesas de paz, se negó a creer en sus advertencias y lo consideró un traidor. Jeremías, que amaba a su nación con todo su corazón, tuvo que soportar el dolor de ser rechazado por aquellos a quienes deseaba salvar. Este rechazo constante lo llevó a vivir en soledad, convirtiéndose en una figura trágica y solitaria. Las persecuciones que enfrentó Jeremías no fueron solo emocionales, sino también físicas. Fue golpeado, puesto en el cepo y arrojado a una prisión oscura y húmeda. Uno de los momentos más desgarradores de su vida fue cuando fue arrojado a un pozo de barro, donde estuvo al borde de la muerte hasta que fue rescatado. Cada golpe y encarcelamiento fue una prueba de su resistencia y fe, pero también mostró el costo de ser un profeta que hablaba la verdad en tiempos de corrupción y pecado. Estas experiencias lo marcaron profundamente y lo hicieron clamar a Dios en su desesperación. El sufrimiento de Jeremías no fue solo externo. También experimentó profundas luchas internas y crisis de fe. En varias ocasiones, se lamentó de haber nacido y expresó su deseo de dejar de profetizar, pues el dolor parecía insoportable. Sus conversaciones con Dios revelan la angustia de un hombre que a veces se sentía abandonado. ¡Ay de mí, madre mía, que me diste a luz, un hombre de contienda para toda la tierra!, clamaba Jeremías. Sin embargo, a pesar de estos momentos de debilidad, nunca dejó de cumplir con su misión, porque sabía que la palabra de Dios ardía dentro de él como un fuego que no podía contener. A pesar de las persecuciones y el sufrimiento, Jeremías se mantuvo fiel a Dios. Su vida es un testimonio de lo que significa perseverar en medio de la adversidad. Nunca cedió a la presión de cambiar su mensaje para complacer a los demás, ni dejó de advertir al pueblo, incluso cuando sabía que lo harían sufrir más. Su valentía y su disposición para sufrir por la verdad lo convierten en un ejemplo poderoso de integridad espiritual. Jeremías nos muestra que servir a Dios a menudo implica sufrimiento, pero también nos enseña que la verdadera fe se mantiene firme, incluso en los momentos más oscuros. En Jeremías 29 encontramos una de las promesas más poderosas de Dios, escrita a un pueblo en medio del exilio y la desesperanza. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29 horas y 11 minutos. Esta declaración nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios tiene un plan perfecto y lleno de propósito. El pueblo de Israel estaba lejos de su hogar, sufriendo las consecuencias de su desobediencia y sintiéndose completamente abandonado. Sin embargo, Dios les envió este mensaje para mostrarles que, aunque las circunstancias parecían imposibles, Él aún estaba a cargo. Sus planes no eran de destrucción final, sino de restauración. ¡Qué mensaje tan necesario para nosotros hoy! Incluso cuando todo parece oscuro, Dios trabaja detrás de escena para nuestro bienestar. Dios les dijo a los exiliados que oraran por la paz y prosperidad del lugar donde se encontraban, porque su plan incluía bendecirlos incluso en el exilio. Esto nos enseña a confiar en el proceso de Dios, aunque no siempre entendamos por qué estamos en una temporada difícil. A veces, nos encontramos en tierras extranjeras en nuestras vidas, situaciones inesperadas y desafiantes, pero Dios nos pide que sigamos orando, confiando y siendo fieles, porque Él está obrando a nuestro favor. La promesa de Jeremías 29 horas y 11 minutos también nos invita a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y a confiar en que Dios está preparando algo mejor para nosotros. No importa lo imposible que se vea el camino, Dios tiene un futuro lleno de esperanza para aquellos que confían en Él. Sus planes pueden no ser los nuestros, pero siempre son mejores. Si hoy estás luchando con incertidumbre, ansiedad o pérdida, recuerda que Dios ve lo que tú no puedes ver, y su amor por ti nunca falla. Finalmente, Jeremías 29,
12-13 nos da una clave preciosa. Entonces me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dios no solo tiene planes para nosotros, sino que también desea que lo busquemos y lo encontremos en medio de nuestras luchas. No estamos solos. Podemos acercarnos a Él con la certeza de que escuchará y responderá, porque su amor y su fidelidad nunca cambian.